Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Amén. Mi alma te adora, Jesús. Hay poder. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Bendito eres Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Gloria a Dios. Mi alma te bendice, Jesús. Aleluya. Gloria. Alabado sea Dios. Estamos calentando, hermano. Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Precioso tú eres, Jesús. Aleluya. Mi alma te Mi adora. alma te adora, Jesús. Vive. Mi alma te adora. En esta Ay, noche, Señor. pues, saludo a cada uno de ustedes. Amén. Bendito eres mi Dios. Gloria. Siervos esforzados y valientes. Amén. Mi Amén. Jesús. Porque hay que ser esforzado y valiente para congregarse en este tiempo. Y más en esta ciudad. La ciudad que no duerme. Pero no es la ciudad la que no duerme, son las personas las que no duermen. Alabado sea Dios. En esta noche saludo también a los hermanos que sacan este tiempo para compartir con nosotros a través, pues, de las diferentes Gloria a plataformas Dios. sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, Amén. en Puerto Rico, en República Dominicana, aquí en Nueva York, en África, en todas las partes del mundo. Porque si hay algo que el Internet se le puede sacar provecho, es que uno puede viajar de gratis. Y mi hermano, ¿cuándo usted se iba a imaginar con 30, 40 años atrás que usted podía, por medio de una computadora o de una tableta, salir al aire en África, en Italia, en Francia y en todas las partes del mundo? ¿Cuándo usted se iba a imaginar eso? Eso es parte del tiempo que estamos viviendo, hermano. Amén. Porque la Biblia dice que Daniel, recibiendo la revelación del cielo, dijo que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Oiga bien, precioso tú eres. Le pido a los hermanos que compartan el video, los hermanos que están Amén. a través de las diferentes plataformas sociales, Instagram y Facebook. Alabado sea Dios. Compartan el video, denle un like para que así la bendición fluya. Alabado sea Dios. Si hay algo que mucha gente está equivocada en esto, es que usted puede tener 1 millón de personas siguiéndolo, pero si Amén. no comparten el video y no le dan un like, la plataforma lo elimina. Ellos no miran la cantidad de gente que te sigue, no. Eso es importante entenderlo, hermano. Alabado sea Dios. En esta noche voy a empezar a trabajar en ciertos temas de un libro que casi nunca se toca. Y yo creo que este es el tiempo donde más se debe hablar de este libro. Alabado sea Dios. Y es el libro de Apocalipsis. Muchos cristianos le tienen miedo a este libro y yo no entiendo por qué. Porque aquí, mire mi hermano, este libro no es un libro de juicio, este es un libro de misericordia. Amén. Donde resalta a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Como el que venció la muerte. Santo Dios. Como el que venció al diablo en la cruz del Calvario. Amén. Y que está allá en el reino de los cielos, alabado sea Dios, intercediendo por la iglesia. Amén. Gloria. Quisiera en esta noche hablar sobre una iglesia, de las 7 iglesias de Apocalipsis, Amén. que me llamó mucho la atención y siempre me ha llamado la atención.
lo que el Señor, el mensaje que el Señor le envió a esta iglesia. Un mensaje de no muy bueno. Un mensaje que duele. Un mensaje alabado sea Dios. No simplemente de advertencia, sino de alabado sea Dios de juicio. Oiga bien. ¿Cuántos de ustedes han leído y se han detenido a estudiar las 7 cartas de Apocalipsis? Es interesante que Apocalipsis comienza con el Señor enviando mensajes a cada una de las iglesias de Asia Menor. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué Apocalipsis comienza el Señor Jesucristo dirigiéndose a la iglesia. Y otra cosa que a mí me llama la atención es que los primeros 3 capítulos de Apocalipsis el Señor los dedica a la iglesia. Pero cuando usted comienza a examinar del capítulo 4 en adelante, la palabra iglesia no se vuelve a mencionar hasta el último capítulo 21 y el 20. Cuando ya la iglesia viene con el Señor. Es tremendo, hermano. Eso tiene un mensaje profundo. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de la iglesia Laodicea. De las 7 iglesias, el Señor fue la última que Él dedicó un mensaje. Eso tiene, mire mi hermano, algo importante que usted y yo a veces lo dejamos escapar. La iglesia número 7. El 7 en la Biblia es bien importante porque habla de la perfección. El 7º día es el día donde Dios descansó. Amén. Cuando el Señor le dio instrucciones a Noé de que entrara al arca, porque ya el tiempo se había culminado. ¿Sabe lo que hizo Dios? Extendió 7 días de gracia. Amén. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y con todo y eso, el hombre no quiso entrar. Los animales fueron más inteligentes que el hombre. Mire mi hermano, no fue Noé el que llevó los animales al arca. No, los animales llegaron solos. Amén, así fue. Léalo, lea bien. Así fue. Dicen los científicos que cuando viene algo, un terremoto o algo muy destructivo a la tierra, los animales son los primeros que comienzan a salir de ese lugar. ¿Ah? Se desesperan. Oiga bien. Vamos a la Biblia. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo, alabado sea Dios, 3, verso 14 en adelante. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 en adelante. 14, perdón. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No es que fue él fue creado, no. Como dicen los testigos de Rusia. Dice, yo conozco tus obras. Mire mi hermano, el Señor conoce todo. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, escuche bien, una cosa es la que nosotros decimos y otra es la que Dios ve. Amén, amén. Yo soy rico y me enriquecí y de ninguna cosa tengo necesidad. Uy, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos se veían ricos, poderosos. Y mira cómo Dios los veía, como por diosero.
espiritualmente hablando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ahora, ahí está la palabra, Inés, que tú me preguntaste. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escuche bien. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Se puede sentar. Amén. Lo primero que me llama la atención a mí cuando yo leo este capítulo, el capítulo 3 del verso 14 en adelante, es lo que él dice en el verso 19, el Señor. Porque aquí quien está hablando es el Señor, no es Juan. Amén. No. Dios, el Señor se lo reveló a Juan a través del ángel. Escuche bien, del mensajero. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo. O sea, la reprensión y el castigo no es odio, no es desprecio, sino que la persona que reprende a uno y castiga a uno es porque ama. Amén. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo, lo que disciplina. Amén. Pero también me llama la atención que dice, sé celoso y arrepiente. Miren mi hermano, el mensaje del arrepentimiento comenzó allá en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando Juan salió a escena predicando el mensaje y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego que Juan salió de escena, entró Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Y sabe qué? El mensaje del arrepentimiento es el mensaje más importante de la Escritura. Amén. Es tan así que desde el principio hasta el final habla de arrepentimiento la Biblia. Aunque ese no es el tema, pero quiero que entiendan algo, hermano. Que la Biblia se abrió con el mensaje del arrepentimiento y se cerró con el mensaje del arrepentimiento. Amén, gloria a Dios. Oiga bien. Vamos a hacer una introducción para luego comenzar a entrar en detalle, porque yo creo que vamos a estar varios días con esto. Exacto. Lo primero que debemos entender que en el idioma griego, apocalipsis significa desvelamiento. O sea, cuando algo sale a la luz, se desvela, porque estaba escondido. Qué bien. De esa palabra deriva apocalíptico. Qué bien. Y apocalíptico es una escritura que aparece en Daniel, Ezequiel y Zacarías en el Antiguo Testamento, Amén. pero solo en Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Oiga bien, Amén. ¿sabe que Apocalipsis no solo mira hacia la consumación futura de las cosas, sino, alabado sea Dios, que resalta el triunfo de Dios y del Cordero de Dios? Fíjense, hermano, que cuando usted estudia Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis es como un resumen de los 65 libros restantes de la Biblia. ¿Está bien?
Quiero introducirme con esto para que entendamos lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas a través de esta enseñanza. Amén. Oigan bien. Es imposible que comprendamos Apocalipsis si no sacamos tiempo para estudiar las Escrituras. Escuche bien. Para entender Apocalipsis tenemos que estudiar la Escritura, la Biblia entera. Mayormente el libro de Zacarías, el libro de Ezequiel y el libro, alabado sea Dios, de Amós. Escuche bien. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, hermano. Amén, así es. Y no es la revelación de Juan, como algunos dicen. Amén. Fue Jesucristo quien reveló ese misterio. Se lo reveló al ángel y el ángel se lo reveló a Juan. Amén. Oiga bien. Ahora, el escritor de Apocalipsis, lógicamente, fue el apóstol Juan, que fue hijo de Zebedeo y hermano de Jacob. Y ambos trabajaron juntos muchos años en Éfeso. Amén. Oiga bien, ¿qué relación tiene esto? O sea, en Éfeso se encontraba en lo que se conoce como Asia Menor, lo que se conoce hoy como Turquía. Lo número 2 que podemos encontrar, que para entender Apocalipsis, alabado sea Dios, hay una clave importante, y es que Apocalipsis está dividido en 3 secciones principales. Escuche bien. Número 1, las cosas que vio Juan. ¿Qué fue lo que Juan vio? O sea, Juan vio en visión a Cristo como juez, alabado sea Dios, de las iglesias de los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Lo número 2, la segunda parte, es las cosas que son. O sea, las cosas, número 1, que Juan vio, y las cosas que son. ¿Qué son las cosas que son? Las cosas que son se refiere a la era de la iglesia, desde la muerte de los apóstoles, alabado sea Dios, hasta el momento en que Cristo y sus santos se encontraron en el cielo. Oiga bien. Y la tercera clave, que para entender Apocalipsis es la más importante, y son las cosas que han de suceder después de esto. ¿Sabe que los acontecimientos del arrebatamiento de los santos hasta el estado eterno, que van desde el capítulo 4 al 22, escuche bien, son las cosas que han de ser después de esto? El capítulo 4. Sí, desde el capítulo 4 hasta el 22. Como dije al principio, que el Señor dedicó los primeros 3 capítulos para la iglesia, pero del capítulo 4 no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 21 y 22. Amén. ¿Por qué razón? Sencillo, ¿no? Porque no se menciona la iglesia en los próximos capítulos, del capítulo 4 en adelante, porque ya la iglesia no está en la tierra. Ya el mensaje no es para la iglesia. Oiga bien, esto es algo que mucha gente no lo entiende. Fíjense, hermano, la carta a la iglesia de Odisea, alabado sea Dios, en consecuencia está dentro de las cosas que son. O sea, algo simple es decir, dentro de los tiempos actuales, hasta, alabado sea Dios, que se cumpla el resto de lo que Apocalipsis, alabado sea Dios, establece. Ahora, hay 4 escuelas, escuche bien, de interpretación de Apocalipsis. Escuche bien.
Y es importante que las expliquemos, porque varias de esas escuelas tienen un sentido muy, alabado sea Dios, erróneo de lo que es el libro de Apocalipsis. La primera de ellas es el enfoque preterista. ¿Qué es eso? Es el que interpreta Apocalipsis como una descripción de acontecimientos del primer siglo en el Imperio Romano. O sea, estas personas, los preteristas, ellos, según ellos, creen y piensan que Apocalipsis se cumplió cuando comenzaron a manifestarse los acontecimientos del primer siglo en el Imperio Romano. ¿Está bien? O sea, es importante hablar sobre estas cosas para que entendamos, porque tal vez nos vamos a encontrar con gente que cree en este tipo de enseñanza. Pero, mire mi hermano, antes de creer algo, hay que ir a la Biblia, examinar las cosas con cuidado. ¿Por qué? Porque los preteristas entran en conflicto con la declaración frecuente del propio libro, o sea, de Apocalipsis, en el sentido de ser profecía. Escucha bien, es imposible que todos los acontecimientos de Apocalipsis como si ya se hubiesen cumplido. O sea, es imposible ver esos acontecimientos como que si ya se cumplieron. Amén. Pero déjenme decirle algo. Hay un texto en la Biblia que rompe todo esto. Lo deja caer por el suelo. Amén. Y ahorita lo vamos a mencionar. Escuchen bien. El segundo, la segunda interpretación es el enfoque historicista. O sea, que dice que Apocalipsis, enseñan que Apocalipsis es un libro histórico. Oiga bien. Estas personas ven Apocalipsis, alabado sea Dios, primero que nada, como la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el presente. Escuche bien. O sea, como algo histórico, no como algo literal o que se va a ir cumpliendo a medida pase el tiempo. Escuche bien. O sea, que lo ven como algo simbólico. Estas personas creen, alabado sea Dios, y se enfocan en los acontecimientos como las invasiones de Roma, alabado sea Dios, y el surgimiento de la iglesia romana, o sea, de la iglesia del mundo, y el surgimiento del Islam y la Revolución Francesa. O sea, que estas personas solamente se ubican en ciertas partes de la historia para decir que Apocalipsis cumplió todo eso. Pero Apocalipsis va más allá, hermano. Escuche bien. Estas personas que creen, alabado sea Dios, en que enfocan Apocalipsis como algo histórico, alabado sea Dios, ignoran los límites del tiempo. Escuche bien, que el mismo libro coloca en los acontecimientos. Amén. Escuche bien, que están por cumplirse. Estas personas, alabado sea Dios, frecuentemente están en conflicto y entran en conflicto esos acontecimientos históricos, alabado sea Dios, porque ellos dicen y enseñan que ya eso fue parte de la historia. O sea que Apocalipsis es un libro histórico, y como es un libro histórico ya no tiene sentido predicarlo o enseñarlo. Pero la Biblia enseña algo en el mismo libro de Apocalipsis que contradice todo esto. Y lo voy a decir cuando termine esto aquí. Ahora, el enfoque idealista es el que interpreta que Apocalipsis como una muestra de la eterna lucha cósmica que existe entre las fuerzas del bien y del mal. Esta interpretación, alabado sea Dios, no contiene ni referencia histórica ni profecía predictiva.
Esta posición, por lo tanto, ignora la naturaleza eminente, profética de Apocalipsis y aísla al libro, escuche bien, de cualquier relación con acontecimientos históricos. O sea, que Apocalipsis se convierte solamente en una colección de historias. Como cuando usted compra una enciclopedia y la tiene allí tirada cogiendo polvo, porque es historia. Y ya me lo sé de memoria. Oiga bien. Pero alabado sea Dios, estas personas en cierta manera ignoran la verdad espiritual. O sea, que el libro de Apocalipsis es un libro futurista. Oiga bien. ¿Qué quiere decir futurista? Eso quiere decir que los acontecimientos de los capítulos 6 hasta el 22 aún son futuros, no se han cumplido. Porque esos acontecimientos del capítulo 6 al 22 de Apocalipsis son los que relatan lo que va a acontecer en la gran tribulación. Amén. Por eso que usted ve que el Señor dedica los primeros 3 capítulos de Apocalipsis para la iglesia y del capítulo 4 cambia todo. Ya la iglesia no aparece hasta el final de Apocalipsis. Amén. Y eso hay que entenderlo. El enfoque futurista muestra personas, acontecimientos reales que están por aparecer en la escena mundial. Todavía no han acontecido. O sea, lo que enseña, alabado sea Dios, que Apocalipsis no es un libro histórico. Y menos, alabado sea Dios, un libro, alabado sea Dios, que ya está en cierta manera, como decir, obsoleto. Mire lo que dice la Biblia. Lo que dice Juan. Déjeme buscando el verso. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vive. Gloria. Se me fue el texto, hermano, pero cuando lo tenga lo sigo, para que entiendan, alabado sea Dios, que este libro, alabado sea Dios, es un libro que parte de él se cumplió, pero todavía hay muchas cosas que no se han cumplido. Oiga bien. Fíjense, hermano. La iglesia de la cual estamos hablando en esta noche estaba ubicada en una ciudad llamada Laodicea, que era parte del suroeste de Frigia, sobre el río Lico, entre Colosas y Filadelfia. No Filadelfia aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Esta ciudad fue destruida por un terremoto en el año 62 después de Cristo y reedificada por los ciudadanos sin ayuda del Estado, porque mira, esta ciudad era una iglesia riquísima. Escuchen bien. La Odisea era una ciudad rica materialmente debido a su prosperidad industrial y comercial. Escuchen bien. Es evidente que en cada periodo de la vida de la iglesia de Jesucristo ha habido una característica dominante, escuche bien, pero en todos los periodos han coexistido iglesias que han perdido el primer amor, como Éfeso. Iglesias sufrientes y pobres materialmente, como Esmirna. Iglesias indiferentes a las herejías, como Pérgamo. Iglesias permisivas y tolerantes del pecado, como Tiatira. Iglesias moribundas, como Sardis. Iglesias obedientes a la palabra de Dios, como Filadelfia. E iglesias tibias, escuchen bien, miserables e inútiles, como la Odisea, que es la de cual estamos hablando.
Pero me llama la atención que el Señor Jesucristo ubicó a esa iglesia, la Odisea, en el último lugar. Ahora, ¿cuál será la razón por la cual Él la ubicó en el último lugar? Cada iglesia de Apocalipsis representa una época. Representa la iglesia de todos los tiempos. Y algo que a mí me llama la atención es que cuando antes del Señor dirigirse a la iglesia, alabado sea Dios, de la Odisea, Él escribe un mensaje para la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia el Señor, escuche bien, le hace una promesa. Amén. Y es una promesa que muchos de nosotros la dejamos pasar por alto. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10? Mire lo que dice. Pero pastor, si usted está hablando de la Odisea, ¿por qué habla de la iglesia de Filadelfia? Porque quiero que ustedes entiendan algo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. A la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero hay una relación muy íntima entre el verso 10 y el verso 11. Porque luego que el Señor le hace la promesa a la iglesia Filadelfia, mire lo que dice el verso 11. El verso 11 le dice: he aquí yo vengo pronto. Es lo que tiene para que nadie tome. O sea, Gloria a Dios. que la iglesia de Filadelfia es la iglesia de es la iglesia que está esperando ese momento glorioso. Pero por el contrario, la iglesia de la Odisea es la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación. O sea, que el mensaje del Apocalipsis encierra el destino de la iglesia. Parte de la iglesia se va a ir con el Señor cuando Él venga, pero parte de la iglesia se va a quedar en esta tierra. Pero hay algo que me llama la atención. Escuche bien. Gloria. Que cada una de las iglesias de Apocalipsis, alabado sea Dios, tienen varias características, escuche bien, dominantes que se ven en la iglesia de hoy. Escuche bien. Y muchas de esas iglesias de este tiempo tienen varias características que se asemejan a las características que tenía la iglesia de la Odisea. Amén. ¿Está bien? ¿Cómo es eso, pastor? Hay algo que el Señor dijo en Lucas capítulo 18, verso 8. Que muchas veces nosotros leemos ese pasaje, pero nunca nos detenemos a examinar con cuidado lo que el Señor quiere decir cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Sabe que esa palabra el Señor no la citó para el mundo? No, porque lógicamente en el mundo no hay fe. El mundo no tiene fe. El mundo vive por lo que ve. Esas palabras son directamente para la iglesia. Pero para la iglesia del último tiempo. Por eso Él dice: cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Hallaré una iglesia que esté, alabado sea Dios, esperando.
que esté creyendo mi palabra, que esté viviendo conforme a mi palabra, que tenga los ojos puestos en el cielo y no en la tierra. Amén. Lo que el Señor está queriendo decir aquí, que lamentablemente parte de la iglesia no está viviendo conforme a la fe, o tiene su fe puesta en otras cosas y no en las cosas del cielo. Oiga bien, otra cosa que el Señor menciona en el capítulo 17 de Lucas, que en los tiempos de su segunda venida serían como en los días de Noé. Oiga bien, los cuales fueron días de soberbia y de indiferencia a Dios, días donde la gente comía, bebía y vivía el libertinaje. No es eso lo que usted está viendo. Amén. Pero déjeme decirle algo. Aquí el Señor no está hablando del mundo. Aquí el Señor está diciendo, alabado sea Dios, que cuando Él venga, su segunda venida, va a ser como en los días de Noé, porque en los días de Noé el pueblo de Dios era un pueblo soberbio, indiferente a Dios, buscando placeres. Por eso Él dice que se la pasaban comiendo y bebiendo. El enfoque de la iglesia, del creyente o del que conocía a Dios en los tiempos de Noé, era un enfoque completamente terrenal. Y eso está pasando hoy dentro de la iglesia. Amén. Incluso hay predicadores que su mensaje favorito es el mensaje que enfoca al hombre en lo terrenal, en lo material. Llevan al hombre a poner su fe en las cosas que se ven, que son pasajeras, y quitan su mirada de las cosas que no se ven, que son eternas. Amén. Amén. Ahora, escuche bien, pero también el mismo Señor dijo en Lucas 17, alabado sea Dios, que los días de su segunda venida serían también como en los días de Lot. Amén. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Lot? Había, mira mi hermano, un libertinaje rampante, una depravación. El hombre estaba corrompido Amén. por completo. Ya nadie miraba al cielo. Gloria. Eso es lo que se ve hoy. Amén. Oiga bien. ¿Sabe qué? Si tú quieres saber lo que está sucediendo en este tiempo, escuche bien, asómate a la venta. Oiga bien. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Que tal vez no es necesario asomarnos a la ventana. No. Para mirar lo que está sucediendo afuera. No hace falta. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos enfocamos en lo que está sucediendo dentro, nos estamos dando cuenta que dentro a veces está más peor que afuera. Amén. Yo no estoy hablando de la iglesia en general, pero lamentablemente estamos viviendo un tiempo que se está cumpliendo literalmente lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia del último tiempo, representa la iglesia del tiempo de la venida del Señor, tiene las características que tiene la iglesia de hoy en muchos lugares. No me estoy refiriendo a la iglesia completa, no. Pero usted lo ve en las páginas sociales, lo ve en la televisión, ve como, alabado sea Dios, hombres y mujeres que supuestamente son siervos de Dios, están predicando un evangelio, alabado sea Dios, que no es conforme a la palabra. Amén. Un evangelio torcido, un evangelio que lleva al hombre a enfocarse en lo terrenal. Oiga bien, fíjense hermano,
Ahora es que vamos a entrar en el estudio. Te dije que vamos a estar unos días hablando de esto. A usted y a mí no nos puede sorprender. Alabado sea Dios. Que esta carta dirigida a Éfeso. Alabado sea Dios. Es una carta donde el Señor, entre líneas, hay que aprender a leer entre líneas. Hay cosas en la Biblia que a simple vista uno no las ve. Uno tiene que comenzar a examinar con cuidado. Amén. Eso le llaman los textos invisibles, que están ahí pero no los ven, porque queremos leer con ligereza. Hay que son muchos versículos. Y vamos a saltar de 1 al 10 para no leer tanto. Por eso es que a veces nos confundimos. Oiga bien. La séptima carta que Cristo escribió a la iglesia de Asia es un verdadero resumen. Escuche bien. Alabado sea Dios, de las censuras celestiales. Pues constituye una severa condena a la iglesia de la Odisea. Usted se puede imaginar al Señor, que es amor, condenando a una persona o a una iglesia. Déjeme decirle algo. Eso a mí no me sorprende. Porque Cristo actúa como abogado, pero llega un momento que actúa como juez. Busque la manera de que el día que usted se enfrente al Señor Jesucristo, se enfrente como el abogado, que lo va a defender, no como el juez que lo va a condenar. Amén. Si usted lee con detenimiento, esa carta a la Odisea no tiene nada, alabado sea Dios, como elogio para esa iglesia. A la única iglesia que Jesucristo nunca le dijo un elogio fue a la iglesia de la Odisea. El mensaje fue un mensaje de advertencia severo. Oiga bien. Pero por el contrario, el Señor elogiaba a la iglesia de Filadelfia. Amén. Y le decía que era una iglesia humilde, fiel. Lo que contrasta con la Odisea. Que era una iglesia que había dejado a Dios, se había dejado de Dios, al extremo que el capítulo, alabado sea Dios, 20, verso 20, dice lo siguiente. Perdón, el verso, alabado sea Dios, sí, 20. He aquí, yo estoy a la puerta. Escuche bien. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Mire, mi hermano, mucha gente coge este verso para evangelizar, pero esto no es un verso para evangelizar. Aquí el Señor está hablándole a la iglesia. ¿Por qué Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, había sacado al Señor fuera. No te necesitamos. Ya no dependemos de ti. Ya tenemos riqueza. Ya lo tenemos todo. El Señor no se manifiesta y no está en el centro de una iglesia donde el enfoque es lo material. Amén. Aunque es una cosa importante. Pero esta iglesia, alabado sea Dios, cuando usted lee con detenimiento, el Señor le dice en el verso 15, yo conozco tus obras. O sea, mire mi hermano, el Señor lo conoce todo. Amén. Todo. A Él no se le escapa nada.
A Dios no se le puede esconder nada. Amén. Es increíble porque Él le dice, yo conozco tus obras. O sea, ustedes no pueden esconderse de mí. Oiga bien, y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío y caliente, pero por cuanto eres tibio y frío y caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, mi hermano, qué terrible. Esas palabras. Amén. Yo me imagino que cuando se suene la trompeta, esa iglesia se va a levantar y el Señor dice, no, espérate un momento. Ustedes no. Oiga bien. Dice, cuando dice que la vomitar de la boca es porque le cae mal. Amén. Porque el vómito es como un aviso de que algo mal está en el cuerpo. El cuerpo no está desechando esto. Mira bien, mire lo que dice. Pero dice el verso 17, porque tú dices. Ahí donde está el problema. Ay. Hay que tener cuidado cuando decimos. Sin primero mirar al cielo. Cuando él dice, pero tú dices, o sea, pero tú confías, tú crees. Oiga bien, dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, esta iglesia llegó al extremo de echar al Señor a un lado y comenzar a depender de ella. Ya el Señor, alabado sea Dios, no era el centro, no era lo importante. Eso es lo que se ve hoy. Gloria a Dios. ¿De dónde usted cree que, por qué usted cree que el enemigo se ha introducido dentro de la iglesia? Porque el enemigo ya no está persiguiendo la iglesia para matarla y destruirla así, como, mire mi hermano, el enemigo se dio cuenta que no podía seguir persiguiendo la iglesia con violencia. ¿Se dio cuenta? Porque cuando él perseguía a la iglesia con violencia, eso causaba que la iglesia se uniera. Y digo, espérate, yo voy a cambiar de estrategia. ¿Y sabe lo que hizo? Ya yo sé. Porque el enemigo tiene emisarios que se meten en la iglesia a observar. Y lo primero que se sientan ahí al frente a escuchar el mensaje del pastor. Y por lo menos escucha 5 o 6 mensajes del pastor y dice, mira, de cada 5 mensajes que él predica, o 6, 4 hablan de dinero. Por ahí me voy. Mire mi hermano, el mensaje de la prosperidad falsa, porque la Biblia habla de prosperidad. Amén. Pero no es la prosperidad de la cual habla la Biblia, es una prosperidad íntegra. Amén. Que abarca lo físico, lo espiritual, lo emocional, todas las áreas de la vida del hombre. Pero ese falso mensaje de la prosperidad que el enemigo introduce dentro de la iglesia es un mensaje que está llevando al hombre a enfocarse en lo de abajo nada más. Y esta iglesia, ese espíritu se estaba moviendo dentro de esta iglesia. Y eso es lo que está llevando a gran parte de la iglesia a alejarse de Dios. Por eso le dice, tú dices, pero yo veo. Oiga bien. Dice, tú dices, pero el Señor dice, pero yo veo. Amén. Porque Él le dice lo siguiente. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ellos se veían como la última Coca-Cola del desierto, pero el Señor le estaba viendo como limonada. Amén. ¿Por qué el Señor le dice que son
alabado sea Dios, desventurados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez vestían de Closman, tal vez vestían de Macy, tal vez se ponían Adidas, tal vez se ponían reloj Rolex. Mire mi hermano, para eso, para el Señor eso es basura. Amén. Tenían todo, mire mi hermano, se vestían de Closman. Escuche bien. Y el que viste de Closman se distingue. Pero para el Señor eso es esclavo, inmundo. Gloria a Dios. Eso no sirve. Aleluya. Y no es que el Señor quiere a la gente andrajosa, no. Pero el problema es que la gente se enfoca en eso al extremo, que se olvidan que hay otra vestidura, Sí, Señor. que es la vestidura espiritual. Cuando la Biblia habla de desnudez, es que cuando la Biblia habla de desnudez, está hablando de que la persona está completamente desnuda espiritualmente, está en pecado, está destruida. Qué lindo. Oiga bien, ¿sabe que la Odisea posee la distinción de ser la única iglesia, escuche bien, de las 7 sobre las cuales Cristo no tiene nada bueno que decir? Qué terrible que el Señor no tenga nada bueno que decir de uno. Es feo. De las 7 iglesias, la única que el Señor nunca elogió y dijo nada bueno fue de la Odisea, pero por el contrario, le hizo una advertencia severa y una acusación terrible. Santo. ¡Qué bien! Por ejemplo, había una iglesia llamada Sardis, que era una iglesia moribunda y que tenía unas cuantas personas, escucha bien, que no habían manchado su vestidura. O sea, esta iglesia tenía algunas cosas que no estaban bien, pero el Señor la elogió y le dijo, pero ustedes no han manchado su vestidura. O sea, que siempre va a haber algo que el Señor no le agrada, pero siempre el Señor va a elogiar algo que a Él le agrada. Pero de esta iglesia no encontró nada. Qué triste, hermano. Qué triste que el Señor venga a examinar la iglesia y dice, pero esto no parece la iglesia, esto parece un club social, un asilo de ancianos. Oiga bien, mire mi hermano, la iglesia de Odisea era una iglesia, alabado sea Dios, sentimental. ¿Por qué sentimental? Porque estaba en la carne, se movía por sentimientos, por emociones. Escuche bien, era una iglesia superficial, o sea, adoraban a Dios. Yo me imagino que se paraban al frente y hacían un show, pero mire, el corazón estaba lejos. Amén. ¿Está bien? Era una iglesia orgullosa, Señor. y a los orgullosos Dios los baja, hermano, los baja. Era una iglesia secularista. De eso hay muchos hoy que solo lo que hablan es de cosas materiales, de prosperidad. Congreso. El Congreso está en Washington. Oiga bien, era una iglesia autosuficiente. O sea, quiere decir que era una iglesia que ya no dependía de Dios, dependía de lo que poseía. Ya no te necesito. ¿Eso es lo que está pasando hoy, hermano? Oiga, mi hermano, ¿y sabe qué? Por eso Cristo encontraba esa iglesia, alabado sea Dios, nauseabunda. ¿Qué es eso, nauseabunda? Que le daba náusea, le daba asco. En palabra literal. Por eso dice que te voy a vomitar de mi boca. Oiga bien, hermano. Hay
cosas que las vamos a dejar para la próxima semana, porque yo creo que con esto ya hemos hablado varias cosas que nos llevan a entender dos cosas. Que hay una iglesia que se va en el arrebatamiento, pero hay una iglesia que se va a quedar aquí abajo. Ambas son iglesias. Así que en esta noche, espero que esta primera parte de esta enseñanza haya sido de bendición. Amén. Les pido a los hermanos que están viendo el video que lo compartan y le den un like para que así la bendición fluya en esta noche. La semana que viene vamos a continuar con esto. Que Dios me los bendiga Amén. y sayonara. Amén. Te bendiga. Amén. Aleluya.